Bueno, está ya con nosotros Juan Fernando Terán, analista económico, con quien vamos a hablar sobre las provisiones para el 2017, considerando que el gobierno actual, el gobierno de Lenín Moreno, todavía no cumple un mes. El 24 de este mes, el 24 de junio, recién se cumplirá los primeros 30 días de haberse posesionado. Juan Fernando, qué gusto tenerte en nuestro estudio de pensamiento crítico. Bueno, ¿cómo ves los primeros pasos del gobierno nacional en relación a materia económica, considerando que en el discurso del presidente de la República se basó un programa bastante ambicioso, necesario pero ambicioso? Y digo ambicioso porque más allá que esto debe ser un proceso que vaya que trascienda los 4 años de gestión, el programa Toda una Vida requiere ingentes recursos económicos, pero por otro lado tenemos como país que alcanzar un crecimiento económico para poder distribuir y redistribuir y alcanzar desarrollo social. A pesar que para algunos dicen no es necesario tener crecimiento para poder distribuir. Juan Fernando Terán, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Mira, me parece que apenas llevamos casi menos de un mes de gestión gubernamental de esta nueva administración. Y en este mes se notan algunas señales que son interesantes en términos de lo que podría ser el comportamiento económico a futuro. La primera que te hago notar es que todos como población hemos perdido esa ansiedad que teníamos por el desempeño económico. Si tú recuerdas, hasta hace apenas un mes atrás, vivíamos ansiosos de cuál va a ser el futuro de la economía, cómo se van a resolver los problemas, cuál es la tasa de desempleo. Yo lo que noto es un ambiente de mayor calma. Y eso es fundamental, porque esa calma te permite tomar decisiones tanto de consumo como de inversión. La ansiedad de la sociedad ecuatoriana ya no está en el crecimiento económico, en el sentido de que de alguna manera todos asumimos que va a haber crecimiento económico. La ansiedad más vale se ha ido por el lado de la corrupción, que es el tema que llena las páginas de la opinión pública en estos instantes. Entonces, ese síntoma, el primero, ya no tener ansiedad respecto al comportamiento económico, es fundamental. Y eso se refleja en una cosa que es inmediata y que puedes constatar en las conversaciones con amigos, parientes, vecinos. Hay una reactivación del consumo. Medidas como la reducción del IVA y la disminución de las salvaguardas generaron una reacción inmediata de aumento del consumo de bienes no duraderos, de bienes que no necesariamente son productivos, pero que generan un incremento del consumo. Eso nos conduce a buenos escenarios a corto plazo y también a retos a largo plazo. ¿Cuál es el buen escenario a corto plazo? Que vas a tener una reactivación económica sin que necesariamente aumente la oferta agregada del país. Tienes una recuperación por las decisiones de consumo que venían postergando las familias. Aunque tú no lo puedas creer, pero eso es un hecho que conversa con la gente, la reducción del IVA generó aumento de consumo, es una cosa impresionante. Tenías decisiones postergadas y que las tomaste cuando creíste que era el momento oportuno de hacerlo. Entonces tienes por ese lado, en términos coyunturales, una reactivación interesante, pero que te plantea un reto. Y el reto es ahora aumentar la inversión, convertir el ahorro en inversión. Porque eso es lo único que puede mantener el crecimiento económico a largo plazo. Pero eso voy. Es verdad, hubo un efecto analgésico, creo yo, a partir del discurso de posesión del presidente de la República. Y se creó un ambiente de mayor calma, sobre todo en el tema de la economía, a pesar que en otros temas también. Claro, el discurso de los consejos consultivos, el discurso de que no vamos a hacer o no vamos a adoptar medidas sin considerar a quiénes son los destinatarios de esa medida, ha tranquilizado. Pero tú me hablas reactivación del consumo y ahí, claro, la disminución del IVA tuvo incidencia en la reactivación del consumo. La eliminación de las salvaguardias tuvo incidencia en la reactivación del consumo. Pero ahí tenemos otro tema. Nuestras importaciones están comenzando a crecer aceleradamente y ahí vamos a tener un problema de balanza comercial. ¿Qué efectos podríamos tener ahí y cómo neutralizar esos desequilibrios de la balanza comercial? De lo que yo observo que está sucediendo en la administración pública, estamos todavía en un primer mes en el cual se están sentando las bases incluso institucionales para el crecimiento a futuro. Y te pongo un ejemplo muy sencillo y evidente. La separación del Ministerio de Agricultura en el Ministerio de Agricultura y Pesca no es un cambio menor, es un cambio muy importante. Sustancial. Es sustancial. Porque implica primero asumir
que necesitas fortalecer lo que es la agricultura para el consumo doméstico y para la exportación y diferenciar claramente lo que es el sector pesquero ecuatoriano. Cuando tú haces esa pequeña reingeniería, que aparentemente no es gran cosa, lo que estás es creando las condiciones para que a futuro puedas tener mejores políticas públicas, y no me refiero en 2 o 3 años, sino inmediatamente, porque van a ser más concertadas y más relacionadas con las necesidades de los sectores productivos y más específicas, y vas a tener la posibilidad de canalizar de mejor manera crédito. Y el crédito es lo único que puede reactivar en este caso al sector de la agricultura y de la pesquería. Entonces, es una decisión fundamental que te va a permitir tener una mejor reactivación económica si esto se vincula con una verdadera reestructuración del crédito productivo a través de la banca pública. Y en ese proceso está el gobierno ecuatoriano. Están generando esas condiciones para vincular sistemáticamente a la producción con la generación de crédito desde el Estado. Si tú logras hacer eso en un plazo máximo de unos 6 meses y efectivamente cambias el patrón de comportamiento de lo que era la concesión de créditos en el país, tú vas a tener un incremento de la oferta que te va a permitir paliar este primer año de incremento de las importaciones. A largo plazo sí va a haber un problema, si es que no se logra aumentar la oferta agregada de todo el país. Pero ese es un reto que hay que construirlo por partes. Y la primera parte, como te digo, es una mejor relación entre el Estado, los sectores productivos y una institucionalidad más coherente para esa reactivación. Me quedo con esta última parte que dices. A largo plazo, o en un horizonte de tiempo, pudiésemos tener problemas si no tenemos productos con oferta agregada. En ese sentido, la agroindustria. La agroindustria es un rol o es un reto fundamental, incluso por el mismo tema del cambio de la matriz productiva. Pero para eso se requiere otra cosa que mencionaste, inversión. El tema es, ya el Ecuador tiene el espacio, la amigabilidad como para atraer esas inversiones dentro del sector nacional para entrar a este tema agroindustrial. Yo creo que se han dado pasos interesantes en términos de inversión y uno de ellos, y que se viene casi prácticamente en términos inmediatos, es la inversión en minería. La inversión en minería se va a notar en este año y en el próximo, que va a ser el motor de la reactivación económica del país. Evidentemente, lo que no existe todavía es una inversión en las magnitudes que se necesita en el sector agropecuario ecuatoriano y en la creación de valor agregado a través de la agroindustria. Pero para eso están estos mecanismos públicos de crédito y también la importancia que va a tener el plan toda una vida en lo que va a ser la reactivación económica y cómo genera eslabonamientos. El momento en que tú empiezas a generar construcción de manera sistemática, esa inversión fluye hacia el resto de los sectores de la economía y va a permitir actividades de carácter agrícola también. Pero vamos por parte. Tú me mencionas el tema de la inversión, donde va a haber intensidad, va a ser el tema de la minería. Sí. El tema de la minería está bien y va a compensar un poco los ingresos que se disminuyen por el tema del sector petrolero. Pero esos recursos de la inversión en minería no lo vamos a ver en el corto plazo en términos de retorno, sino en términos de inversión para poder desarrollar el sector. Pero el tema es cómo reactivamos el sector agrícola en la famosa minga agropecuaria, cómo incentivamos que la constitución de agroindustria y, por último, en el tema del programa Toda una Vida, se va a requerir recursos para poderlo financiar. Entonces, ¿cuáles van a ser esas fuentes? En este mes que tenemos de gobierno no hemos visto todavía definiciones completas o claras de lo que podría ser todo un programa macroeconómico. Hay esbozo de algunas líneas de acción y me parece normal porque se está reestructurando hasta los equipos de gobierno en cada una de las instituciones. Una de las cosas fundamentales que deberán resolverse a corto plazo para poder tener los recursos que tú acertadamente mencionas para la agricultura, para la reactivación productiva, para aquellos sectores que no son extractivos, es resolver el problema de la deuda y hacerlo en una forma que alivie bastante su servicio. El momento en que se logre generar una fórmula de reestructuración de la deuda, eso va a fluir casi de manera inmediata en términos de la economía. Te pongo un ejemplo. El problema no es la magnitud de la deuda, porque en términos absolutos podríamos tener una deuda de unos 30.000 millones de dólares que no es gran cosa en términos de su magnitud, incluso para una economía como la ecuatoriana. El problema es
el servicio que tú tienes de la deuda y lo que tienes que pagar anualmente por esa deuda. Presiona la liquidez del gobierno. Presiona la liquidez del gobierno. Pero si tú logras una reestructuración como la que se está planteando, por ejemplo, en Argentina, que es la noticia de ayer, una reestructuración a 100 años con unas tasas de interés adecuadas, estás mandando primero un mensaje a nivel internacional de que es una economía que tiene capacidad de hacer un compromiso de esa naturaleza, que tienes un gobierno con credibilidad para hacer una política de esa naturaleza, y lo que haces es repartir la deuda que tenías en un lapso muy grande y el servicio disminuiría. Todo aquello que debías entregar para servicio de la deuda inmediatamente puede ser canalizado hacia sectores productivos. Por ejemplo, si cada año tenías que, por dar una cifra redondeada, tenías que dar un servicio de deuda por unos 1.500 millones de dólares en términos netos, y tú logras una reestructuración que te permite solo pagar 500 millones, tienes 1.000 millones que pueden inmediatamente canalizarse hacia el sector productivo. Entonces, parte de la solución a todos estos acertijos es la reestructuración de la deuda. Es una verdadera reingeniería, básicamente, que tenga relación con plazo y con costo. Ahora, vamos a otro tema. Ayer tuve a Andrés Mideros, secretario de las Emplades, y dijo que uno de los elementos de la reactivación, casualmente, va a ser un apoyo radical al desarrollo territorial. ¿Cómo podría aportar dentro de estos pilares para estas bases que quiere sentar el actual gobierno de cara al 2021? Eso es fundamental porque un desarrollo ordenado del uso del suelo y de las formas en las cuales se emplean los recursos territoriales va a permitirte primero planificar bien las obras de construcción que se desean hacer, el uso urbano que se desea hacer y el uso agrícola también. Eso es por eso coincidentalmente la aprobación de la Superintendencia de Tierras, que se llama de Tierras, es una gran medida que te va a permitir precisamente manejar estos problemas a largo plazo. Cuando tú tienes que el problema del acceso al crédito es que tú estás viviendo en una parroquia que formalmente aparece como rural o como urbana, pero en realidad tiene otro uso del suelo, y no puedes acceder porque no te pueden dar un préstamo porque estás teóricamente en una parroquia urbana o viceversa en una parroquia rural, ahí tú tienes un problema tan simple como de administración. Una medida administrativa puede permitirles a muchas personas tener capacidad de acceder a crédito. Lo mismo en términos de lo que podría ser la construcción. Cuando tú controlas lo que podrían ser incrementos indebidos en el uso del suelo urbano, se abarata el precio de la construcción. Entonces, es clave en todo esto concebir al desarrollo ahora como un problema local. Ya tenemos grandes líneas macroeconómicas de lo que podría ser el desarrollo a largo plazo. Lo que necesitamos es que se concrete en el territorio, en las cosas cotidianas que inciden en la actividad económica. Y descongestionar el desarrollo, desconcentrar el desarrollo. Claro que sí. Claro. Ahora, y ya para terminar, Juan Fernando, a ver, los niveles de depósitos y los niveles de crédito han crecido y están superior a los niveles del 2014. Esto quisiera decir que ya la recuperación y la reactivación económica, la salida, este proceso de salida de recesión, ya es una tendencia irreversible sin importar del precio del petróleo. Sí, mira, el punto más bajo, más crítico de la economía ecuatoriana fue en el primer trimestre del año 2016, cuando tuvimos una reducción de 4% en el PIB con respecto al 2015, al primer trimestre del 2015. Desde el primer trimestre del 2016 hasta la fecha, la tendencia es a aumentar la producción, aumentar la capacidad de la economía para tener más actividad. Eso se viene dando desde el 2016 y evidentemente en este instante tenemos todavía una tasa negativa de crecimiento, pero no es una tasa que sea del 4%. Estamos acercándonos y posiblemente terminemos en un crecimiento del 1.7 en lo que podría ser este año. Entonces sí, es irreversible esto y no ha dependido de la recuperación solo de los precios del petróleo, sino de la reestructuración del funcionamiento económico. Las unidades productivas, los empresarios, las familias se han adaptado al proceso y han hecho transformaciones en el transcurso de este último año que les permiten responder mejor a la situación económica. Y eso se refleja también en las actividades. Es decir, como conclusión, el Ecuador tuvo capacidad de reacción. Totalmente. La economía ecuatoriana no es ni de broma comparable con otras economías que sufren severos problemas, como podría ser la venezolana.
Y la economía ecuatoriana es una economía que estructuralmente, no solo en los últimos 10 años, sino en el último siglo, ha tenido una diversificación tal que le permite sobrevivir en varias actividades. Aunque sea una economía primaria, de ninguna manera es una economía que solo depende de un solo producto. Eso no ha sucedido acá. Entonces, sí tienes una economía con capacidad de respuesta, y si a eso agregas todas las transformaciones en infraestructura que se hicieron en la década pasada, y agregas el comportamiento organizador y ordenador que el Estado ha dado a la economía, porque eso hay que recordar, tienes una economía con viabilidad, en la cual ahora sí existen las condiciones para que el sector privado pueda generar un crecimiento a largo plazo en una economía ordenada. Juan Fernando Terán, muchas gracias por estar con nosotros y compartir este análisis breve, pero tremendamente importante. Gracias, un gusto. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Ustedes saquen sus conclusiones y yo los espero el día de hoy en la noche a las 22 horas en Pulso Político. Gracias.